Hola, espero que te encuentres bien. Hoy te vengo a contar algo que el morbo y la curiosidad nos ha llevado a pensar al menos una vez en la vida. Una pregunta que muy pocos son capaces de investigar, ya sea por no dar renombre a aquellos malditos que hicieron atrocidades, o tal vez sienten asco solo al saber que existen personas así, siendo esta última la situación en la que me incluyo. Pero bien dice el dicho, la curiosidad mató al gato, así que hoy te vengo a contar cuáles son o fueron los asesinos seriales con el marcador más grande a sus espaldas, los asesinos que mataron a más personas según se tiene registro y se conoce. No siendo más, empecemos. Número 5. El monstruo de los Andes. Comenzamos este top, si es que se puede llamar así, con un personaje con un pasado trágico, con una infancia dura y en uno de los países en el que la violencia, por desgracia, ha venido reinando desde ya hace mucho. Su nombre es Pedro Alonso López. Nació en el año 1948 en un lugar llamado El Espinal, ubicado en el Tolima, Colombia, periodo que se destaca por la gran violencia que se vivía en ese entonces, ya que por esa época este país cruzaba por un periodo de guerras civiles que provocó cerca de 200.000 muertes. Por aquí empezamos mal. Fue el séptimo hijo de no más ni menos que 13 hermanos, cosa que por la época era lo más común. Además, su madre era una trabajadora sexual, Benilda López. Esta familia carecía de una figura paternal, ya que el padre de este personaje fue asesinado 6 meses antes de su nacimiento. Y para colmo, y al no tener muchos ingresos, todos vivían en una sola habitación. Imagínate eso, 14 personas viviendo, comiendo y durmiendo en un solo cuarto. ¿Y sabes cuál es el colmo de la situación? Es que al ser una familia pobre, su madre no tenía otro lugar más para laborar. Así que sí, como te lo estás imaginando, mantenía sus relaciones sexuales de trabajo enfrente de sus propios hijos. Así que Pedro, con una distorsión de lo que es correcto o lo que no, y con el ejemplo de su madre, con apenas 9 años, fue sorprendido tratando de tener relaciones sexuales, con nada más y con nada menos que con su hermana menor, cosa que su madre no toleró, y fue echado de la casa con tan solo 9 años. No tuvo más remedio que andar como habitante de calle en la ciudad de Bogotá, y para más piedra fue abusado sexualmente. A los 12 años, fue adoptado por una familia estadounidense, pero sin importar dónde vaya, la desgracia le perseguía, ya que volvió a ser víctima de otra agresión sexual, la cual le hizo huir y volver a las calles. Después de aquí, tuvo, por así decirlo, un momento de paz hasta cumplir los 21 años, y como era un habitante de calle, recurría al robo para poder subsistir, cosa que no duró mucho, ya que fue encarcelado por el acto ya mencionado, y ya encarcelado, sucedió la gota que rebasó el vaso. Una vez más, fue abusado por 3 presos. Y ahí tienes todos los factores para que un niño y un joven se convierta, como fue llamado más tarde, en un monstruo. Después de esto, tomó la decisión de no convertirse en una víctima más y hizo su primer acto. Mató a los 3 reos que abusaron de él. Ya cuando salió a mediados del 78, Pedro empezó un viaje por todo el territorio de Perú, en el que empezó a atacar y asesinar por lo menos a 100 niñas y jóvenes de la región. Según el maldito, abordaba a las que tuvieran la mirada más inocente, cosa que hacía en plena luz del día, hasta que un día fue descubierto por unos ayacuchanos en un intento de secuestrar a una niña de 9 años. Los señores, obviamente iracundos por tal malicia y depravación, decidieron torturarlo y enterrarlo vivo, pero no obstante, la suerte corrió por el lado de este sujeto. Pasaron unos transeúntes que convencieron a los hombres de llevarlo con las autoridades, cosa que, como es Latinoamérica, las autoridades no querían encartarse con este sujeto y lo deportaron a Ecuador, donde quedó libre y empezó una nueva travesía sangrienta viajando entre Colombia y Ecuador, hasta que las autoridades empezaron a notar el aumento de las desapariciones y no se abrió un caso de investigación hasta que en Ecuador una inundación hizo que los cuerpos salieran a flote. Y da la casualidad que en días después de esto, Pedro Alonso López intentó secuestrar a una niña cuando iba con su madre de compras, y mientras la llevaba en brazos, comerciantes de alrededor lograron capturarlo y lo apresaron mientras llegaron las autoridades. Ya preso, cuando confesó luego de mucho tiempo, dijo con sus propias palabras que él primero abusaba sexualmente a su víctima y luego la estrangulaba mientras la miraba fijamente a los ojos, ya que quería, según él, experimentar el placer y la excitación sexual más profunda antes de que su vida se marchitara. Lo peor de esta historia es que fue dejado en libertad y aún se encuentra en las calles y se ha registrado casos con las mismas características con la que este hombre atacaba. Así que cuida muy bien de tus alrededores y de tu familia. Uno no sabe cuándo el monstruo de los Andes ataque de nuevo, dejando así unas 110 muertes confirmadas y se sospechan de al menos 300 más.
Número 4. Barba Azul. Gilles de Montmorency fue un noble francés del siglo XV que luchó a finales de la Guerra de los 100 años junto a Juana de Arco. Logró convertirse en mariscal de campo, que era o es en algunos países el rango militar más alto. Tenía una gran fortuna y una buena reputación entre los pueblos de Francia. Su vida se puede decir que fue normal. Nació en una familia de burgueses de la época con una gran fortuna. Cuando sus padres murieron, quedó a cargo de su abuelo. Cuando ya creció, se convirtió en un derrochador. Brindaba grandes fiestas y banquetes a su nombre, y gastó la mayoría de su fortuna en obras teatrales y fiestas. Llevaba su generosidad hasta lo neurótico. Hasta, como era de suponerse, le llegaba la ruina. Ya sus cofres se encontraban vacíos, su crédito agotado, y los que lo rodeaban cuando tenía riqueza ya se alejaban de él. En este punto, ante la desesperación, hizo que buscara la alquimia para tratar de conseguir el oro que desperdició. Así que, rodeado de nigromantes, personas que practican la peligrosísima magia negra, y rodeado también de alquimistas, hasta que cayó en las manos de un embaucador llamado François Prelat, que le aseguró que, haciendo magia negra, iba a llenar su castillo de oro. Y tras varios intentos fallidos y supuestas invocaciones al diablo, este dichoso Prelati convenció a Gilles de que solo tendría resultados si ofrece al demonio la sangre y miembros de un niño. Y además, a esto se le unía que Gilles tenía rasgos psicopáticos, ya que al empezar a matar niños, llegó el punto en el que ya no lo hacía para ser rico de nuevo, sino que lo hacía por su disfrute. Ya en su afán de recolectar niños para sus rituales diabólicos, iba a los pueblos prometiendo grandes puestos en sus castillas del señor Reyes, cosa que era bastante común para la época, ya que los niños trabajaban sirviendo a la mesa de los lores y señores feudales y realizando otras tareas domésticas. Y así, prometiéndoles un brillante y enriquecedor futuro, las familias accedían a dejar a sus hijos al cuidado de un desconocido. Ya cuando su psicosis iba avanzando, se desesperaba más para conseguir los niños, hasta tal punto de raptarlos, siendo visto en varias ocasiones por pueblerinos cercanos. Ante esto, todos se empezaron a alarmar por sus hijos, y empezaron a preguntarlo cómo estaban sus niños, sin saber el destino sangriento de que cada noche les preparaban sus castillos. Durante 8 años duró esta masacre y el terror, hasta llegar a las altas autoridades, y una vez en el juicio confesó de las atrocidades que hacían. Entre ellas, pedofilia, colgaban a los niños de ganchos de techo, decapitaciones, torturas, que se bebía la sangre de los niños aún estando vivos. Incluso cuando decapitaban a los niños, hacían competiciones para ver cuál de estos eran los más bellos, y que estas calificaciones las evaluaba el mismísimo diablo, entre muchas otras cosas. Esto dejó a toda Francia aterrada, ya que ¿cómo es posible que un héroe de Francia fuera una persona tan cruel? Por supuesto, tuvo la pena máxima de la época, la pena de muerte, y así dejó un total de 140 víctimas confirmadas, y se estiman unas 200 a 1000 no encontradas o sin confirmar. Número 3. La bestia o el monstruo de Génova. En este puesto está una de las personas más odiadas por todo un país, odiado por toda Colombia. Así que si eres de este país, lo más probable es que conozcas o al menos hayas oído su nombre, ya que causó terror en los padres y madres de los años 90. Su nombre es Luis Alfredo Garavito, y es un pederasta. Su historia comienza siendo el mayor de 7 hermanos, según lo que él narra, con maltratos por parte de su padre y personas cercanas. Hizo solo hasta quinto de primaria, así que, como es de suponer, no era muy bueno para el estudio. Y, ya por la época, fue una víctima más del conflicto armado que se presenta en este país, ya que fueron desplazados. Y, para el que no sea de Colombia, o algún país que tenga conflictos actualmente, esto significa que algunas personas, cuando hay conflicto en cercanía, prefieren salir de sus casas y terrenos, ya que su vida peligra, o incluso los grupos armados ilegales llegan a los terrenos y sacan a las familias con un arma en mano, así que a veces ni siquiera tienen opción. Desde aquí empezó a padecer ataques de ira, y combinados con las torturas que le ejercía su padre, entre ellas supuestamente abuso sexual, ser quemado por cera de velas, ser golpeado, entre otras, así que ya no presentaba solo ataques de ira, sino que también empezó a tener ataques psicóticos y paranoicos, hasta que a los 13 años fue víctima de abuso sexual por una persona cercana a su familia, ya con la mente desdoblada y sin moral de lo que es correcto o no. Tan solo con 14 años intentó abusar sexualmente de un niño de 5 años. Su madre, al darse cuenta de esto, en vez de reprenderlo o decirle lo que está mal como sería lo correcto, lo echó de su casa. Y según las propias palabras de este degenerado, ahí fue cuando se dio cuenta que tenía una fuerte atracción por los niños. Ya en la calle empezó a trabajar como vendedor ambulante, y apenas pudo, mandó a asesinar a la persona que abusó de él.
y a sus 35 años, en 1992, empezó con sus crímenes, en los que deambulaba por varios departamentos de Colombia buscando y acechando a sus víctimas. Para ponerte en contexto, Colombia está dividido en 32 partes, o llamadas así, departamentos, y él cometió sus crímenes en 11 de ellos, es decir, cometió crímenes casi en un 35% de un país entero. En pantalla te voy a poner los departamentos en los que esta persona, si se le puede llamar así, actuaba. Y ya para mediados del 98 empezó a cometer crímenes también en Ecuador. Ya un jueves 22 de abril del 99, en una zona rural de la ciudad de Villavicencio, fue observado con un menor al que pretendía abusar y luego asesinar, como hacía con todas sus víctimas. Y fue visto nada más y nada menos que por un indigente de la zona, que escuchó los gritos de la víctima y acudió para ayudarlo y llevarlo a alguna casa cercana, donde lo auxiliaron y llamaron a las autoridades. Después de que el niño relatara lo sucedido, se inició una búsqueda exhaustiva para su captura, en la cual se unió gran parte de la comunidad, como taxistas y particulares que buscaron por toda la zona, hasta que horas después salió un hombre desconocido entre el monte y fue llevado al comando de la policía, para que el niño lo pudiera identificar, ya que en el momento de la captura declaró llamarse Bonifacio Liscano. 2 meses después de su captura, organizaciones legales de investigación del país, como el DAS, SIJIN, Fiscalía, el CTI, Medicina Legal y muchos profesionales, abrieron una investigación más grande contra este personaje, ya que varios cuerpos encontrados concordaban con su modo operandi. Ya en el interrogatorio, 9 horas después, hasta que quiso cooperar con las autoridades, terminó confesando todos los homicidios por los que se le preguntó, y al final terminó por confesar alrededor de 172 homicidios cometidos y los lugares donde enterró a sus víctimas. Te preguntarás, ¿cómo es que este monstruo actuaba? Es más o menos sencillo. Su modo operandi era el beber hasta media botella de brandy o aguardiente, bebida muy conocida en este país, y luego secuestraba y llevaba a sus víctimas a un lugar muy apartado después de haberlas analizado y los amenazaba con un cuchillo para luego abusar de ellos. Este monstruo, por no decirle de otra manera, mientras abusaba de ellos, les iba dando puñaladas, los cortaba hasta finalmente abrir su vientre o pecho para acabar con sus vidas. Incluso se encontraban víctimas desolladas que por su bienestar o por las normas de YouTube obviamente no voy a mostrar. Este maldito cuenta haber hecho varios sacrificios e invocaciones satánicas y estaba seguro de que había hecho un pacto con el ente diabólico. Cometió un total de 250 víctimas confirmadas y se le atribuyen más de 250 víctimas sin confirmar, lo que por la suma de todos estos actos le acumuló un total y nada más y nada menos que 1853 años en prisión, pero según el sistema penal y como es Latinoamérica, solo fue condenado a 40 años de prisión, que era la pena máxima de aquel entonces. Y así este personaje es el asesino y pederasta de niños más perverso de la historia que se haya conocido tanto en Colombia como en el mundo. Para no alargar mucho este video, aquí termina la primera parte. Si quieres saber el resto de las deshonrosas personas que moran en este top, por favor dale like y suscríbete. La otra semana estaré publicando la segunda parte. Si tienes algún comentario, por favor pónmelo abajo. No siento más, que tengas un excelente día y nos vemos hasta la próxima.